Bueno, Lourdes, tenés Sí. empezamos. Bueno, oficialmente buenas noches. Entonces, le damos la bienvenida a este ciclo de webinars que van a estar siendo desarrollados por una serie de profesionales del área de la salud y de la comunicación. Nos gustaría comentarles que estos encuentros forman parte también de otras actividades que la universidad viene desarrollando con mira al bienestar y la salud en pandemia. Entonces, estamos muy honrados en realidad de contar con estos profesionales que hoy nos van a acompañar. Y bueno, le dejamos acá con Rubén Vesco, que hoy va a estar oficiando de moderador y va a estar presentándonos a los profesionales con los que vamos a compartir la noche. Muchas gracias. Muy bien, antes que nada, agradecer otra vez a los profesionales, doctor José Fusilo y Víctor Adorno, en nombre de la comunidad educativa Columbia, y por darnos su tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos tan importantes, ¿verdad? En este momento histórico que nos toca estar atravesando ahora en este país y en el mundo, que afecta tanto a la salud física como también a la salud mental. Yo quiero hacerle una presentación que vamos a escucharle en primer lugar al doctor Fusilo sobre el tema de secuelas post-aguda del COVID, y él en este momento es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología y es coordinador del pabellón de contingencia y del INERAN, creo, ¿verdad, doctor? ¿Verdad? Sí, así es. Sí. Y las preguntas que puedan ir queriendo hacer para los profesionales, por favor, si pueden escribirlo en el chat, que luego vamos a ir leyendo también. Así que ahora vamos a escucharle del doctor. Pero, ¿sí? Sí, ya le presentamos al doctor Adorno, porque entonces él, al terminar el doctor Fusilo, ya entramos a escucharle al doctor Adorno, ¿te parece? Por nuestros tiempos, ¿verdad? Exacto. Perfecto. El doctor Víctor Adorno es especialista en psiquiatría clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, expresidente de la Asociación Paraguaya de Psiquiatras, director general del Hospital Psiquiátrico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y coordinador de la Unidad de Psiquiatría del Santa Julia. Entonces, vamos a escucharle a ambos profesionales y otra vez gracias. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Realmente es un honor compartir. Creo que esta pandemia nos ha distanciado mucho de muchas cosas, pero nos ha acercado en lo virtual a mucha gente y a muchas comunidades científicas a las cuales realmente sin esta pandemia no hubiésemos tenido la oportunidad de compartir, ¿verdad? Y creo que una de las cosas buenas que nos va a dejar esta pandemia es la capacidad de poder unirnos en estos grupos o en estas charlas que nos sirvan para aprender entre todos un poco más, ¿verdad? Estamos hablando de una pandemia que cambió nuestras vidas, que hace un año en lo particular y en lo que nos tocó a nosotros vivir en Irán, desde el primer paciente en marzo del año pasado hasta hace unos 20 minutos que cuando vine allí nos tocó estar lidiando y atendiendo constantemente los pacientes. Y bueno, vamos a tratar un poquito de contextualizar algo que probablemente va a ser la siguiente pandemia, que van a ser las secuelas que nos va a dejar. En mi caso voy a hablar de las secuelas mayormente físicas y después Víctor seguramente nos va a mencionar ya la parte neuropsiquiátrica de esta situación, que definitivamente también es muy importante. Esta, como solemos decir nosotros, esta no solamente es una enfermedad pulmonar, sino que nos
nos ha mostrado que puede afectar absolutamente cualquier órgano, y ni qué decir la parte mental. Creo que definitivamente es también una enfermedad con componente psiquiátrico y mental, porque es un desafío constante para el paciente, y también es un desafío para los cuidadores, médicos, enfermeros, ingenieros, en los cuales nos encontramos día a día con decisiones muy difíciles de tomar, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla para proyectar algunos slides. Bueno, vamos a empezar a hablar sin aburrirnos mucho. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible, y después quedo atento para alguna pregunta que pueda haber. Evidentemente, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico y lo más rápido posible. Bueno, para contextualizar un poquito, vamos a ubicarnos en lo que ocurre y lo que ocurrió en nuestro país desde el lejano 7 de marzo del 2020, cuando se diagnosticaba el primer caso positivo de COVID. Fíjense que nosotros hemos tenido un proceso de cuarentenas por fases, ¿no? Con una parte muy estricta de la cuarentena, en la cual evidentemente la gente estuvo en la casa, y eso se puede ver numéricamente en los casos que había. Lógicamente, la búsqueda de una normalidad que no existe hizo que hoy estemos nosotros en estos niveles actuales, y que definitivamente son niveles muy intensos. Este gráfico tan simple, pero a la vez tan ilustrativo, nos muestra lo que ocurre con este virus. Este virus, mientras esté contenido, encerrado, más allá de todo lo que implica el encierro en cuanto a lo social, en lo económico, en lo político inclusive, esto es lo que ocurre. Al abrirse esa compuerta, se rompieron todos los platos, y es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Este gráfico muestra al día de ayer prácticamente lo que es la situación de Paraguay en el mundo. Fíjense, nosotros siempre hablamos, no, que fea la situación en India, que fea la situación en Brasil. Sin embargo, aquí claramente Paraguay hoy por hoy está de vuelta hoy en el segundo puesto del mundo en muertos por millón de habitantes. Llegamos a estar primero hace 5 días, hoy de vuelta a Uruguay nos pasó. Uruguay está teniendo unos golpes muy fuertes en cuanto a mortalidad de su población, y nosotros estamos allí. Así que hoy por hoy Uruguay, Paraguay y Argentina lideran todas las estadísticas en cuanto a mortalidad por millón, y si vamos a hablar de los test positivos por día, por millón de habitantes, también Paraguay está a niveles muy altos. Este fue el informe del día de ayer. Lo que vemos aquí es que nosotros ya llegamos a los 10.000 fallecidos. Hoy tenemos más de 10.000 personas que han muerto por la enfermedad, pero también tenemos 309.120 recuperados, y este grupo de personas es de las cuales nos vamos a ocupar hoy. Esas 309.000 personas que muy probablemente un tercio de ellas van a quedar con algún tipo de secuela, ya sea físicas, mentales, neurológicas, que vamos a ir viendo y hablando un poquito a lo largo. Fíjense la cantidad de personas que van a estar en este grupo. Hoy la mayoría de los trabajos hablan de que evidentemente hay 1 de cada 3 personas que ha padecido la enfermedad, no necesariamente grave, va a quedar con algún tipo de secuela o algún tipo de variación en su conducta. Entonces eso es algo fundamental, enorme, de lo que tenemos que ocuparnos y de lo que tenemos que hablar. Ya hoy en día, en la consulta diaria neumológica privada y pública, ya tenemos un mayor porcentaje de pacientes que consultan por secuelas del COVID, ya sea lo que son las secuelas, el nombre que se le da ahora, secuelas postagudas del COVID, o ya sea porque son sintomáticos persistentes. Esto que la literatura anglosajona lo llama long haulers, que son los acarreadores prolongados, es decir, las personas que tienen persistentemente esos síntomas que más bien son leves, pero que son muy incómodos y que a veces realmente les cuesta mucho, y vamos a ir analizando todo eso. A nosotros nos dijeron que estamos en una meseta alta, pero este gráfico me encantó y por eso lo pongo. Creo que esta es nuestra situación. Sí en una meseta muy alta. No sabemos, ni siquiera la vemos de cerca, un descenso próximo, pero sí vemos que estamos al borde de un abismo. Entonces, esto es lo que nos preocupa como profesionales, como personas que todos los días estamos tratando de buscar alguna solución a esto, y que hoy, incluso con la presencia de las vacunas, estamos
lidiando con esta situación que a nivel mundial sigue siendo terrible. Y cuando hablamos de lo que son las secuelas, esto es algo que nos toca muy de cerca, porque hoy tenemos pacientes que acuden ya 2, 3, 4 meses posteriores a haber tenido la enfermedad y te dicen que claramente no se sienten bien, que han quedado con dolores de cabeza persistentes, que han quedado con algún tipo de secuela en la pérdida del olfato, el gusto, dolores torácicos, dolores de espalda, pérdida de cabello, que es muy frecuente hoy día, especialmente en las mujeres. Y el gráfico muestra una mujer, porque justamente en las mujeres es 4 veces más frecuente ver las secuelas del COVID. Si bien el COVID es más severo en los hombres, las secuelas son 4 veces más frecuentes en las mujeres. Y como decía, una paciente me decía hace poco, creo que siempre para ejemplo vale, doctor, a mí la gente piensa que estoy loca, pero yo no me siento. Y uno le hace los estudios, le revisa, la parte pulmonar mejoró, la tomografía era luego normal, tuvo un cuadro muy leve. Entonces hoy lo que con muchos pacientes llegamos a la conclusión y llegan a decir los pacientes que el post-COVID fue peor que el COVID. Y hoy estamos viendo en muchísimas personas eso justamente. Se ha descrito y vamos a mostrar después que no solamente los cuadros severos quedaron con secuelas, sí, en los cuadros severos lógicamente hay más secuelas, pero personas que han pasado prácticamente desapercibido, incluso asintomática la enfermedad, han quedado con algún tipo de secuela después que hace que no puedan retomar su ritmo de vida habitual. El espectro de síntomas es enorme. Hace poco tiempo la revista Nature, que es probablemente la revista científica más prestigiosa del mundo, publica un trabajo a comienzos de marzo que hablaba de más de 200 síntomas post-COVID y le ponen a la enfermedad, como nos gusta a nosotros, vamos a ver las siglas después, de lo que son las secuelas post-agudas del COVID. Y no solamente existe lo que es la secuela post-COVID, sino que también existe lo que son las secuelas post-UCI, es decir, los post-cuidados intensivos, que también tienen otras características, porque allí hay que sumarle que son pacientes que tuvieron mucho tiempo con relajantes musculares, que tienen una pérdida del tono muscular, quedan muy frágiles, muy débiles, pacientes que al despertar tuvieron que enfrentar todo un desafío anímico de ver personas morir constantemente alrededor y ellos están en una etapa de recuperación. Es decir, este síndrome post-UCI ya existía para otras enfermedades, pero se agudizó y se presentó en forma más frecuente con el COVID. Existe lo que es el síndrome de fatiga crónica, que es hoy dentro de las secuelas posagudas, es una de las más frecuentes, lo que el paciente te dice claramente, me cuesta pensar, tiene lo que se llama la niebla mental, es decir, olvidos frecuentes. Una paciente se fue al consultorio la otra vez y me viene desesperada a preguntar si no sabía yo dónde ella dejó su auto. Y yo le digo, disculpe señora, la verdad es que no sabría decirle, ¿verdad? Pero eso es algo muy frecuente, olvidos muy constantes. En lo personal, yo padecí la enfermedad en una forma afortunadamente también leve, pero también he quedado con algunas dificultades en la rapidez de pensamiento, ya cuando tuve a comienzos de enero. Después, no nos vamos a detener mucho en la fisiopatología, pero sí este gráfico muestra a todos los órganos que puede este virus llevar. Es decir, hay receptores AC2 que son como una cerradura por la cual entra el virus. Hay en prácticamente todos los órganos que vemos aquí. Evidentemente el pulmón es el más afectado y el más estudiado y digamos que más objetivable en cuanto a una tomografía. Podemos saber ya el porcentaje de daño pulmonar, pero no es el único órgano que afecta. Es una enfermedad inflamatoria que inflama el endotelio vascular, es decir, la tela, la piel, digamos el epitelio que cubre los vasos sanguíneos. Hoy por hoy esta enfermedad es una enfermedad que inflama esa zona y entonces puede afectar cualquier órgano. Decíamos que ataca múltiples órganos, genera un estrés postraumático, que de eso Víctor nos va a hablar mucho mejor después. La depresión y ansiedad también, creo que los psiquiatras van a ser fundamentales en lo que va a quedar de la pandemia y ya hoy día, porque la cantidad inmensa de síndromes de pánico que hay, hoy de los muchísimos pacientes que me toca ver en los seguimientos post-alta, vemos que hay pacientes que no quieren salir de su casa, que realmente entraron en un cuadro de temor extremo y una depresión severa.
a pesar de haber pasado incluso no tan mal la enfermedad y a pesar de haber sobrevivido a la enfermedad. Yo le digo siempre a nuestros residentes cuando damos clases que el tema del globito, del yo vencí al COVID, es todo muy lindo, pero allí empieza otra enfermedad, empieza otro camino que tiene que recorrer el paciente, que es probablemente aún más desafiante porque lo tiene que hacer en el contexto del hogar, sin el acompañamiento de un médico, de un enfermero, sí con un seguimiento, no, tal vez no tan periódico como se desea de un profesional, pero que es un desafío personal y familiar y requiere de mucha comprensión también a nivel del contexto familiar, porque hay pacientes que te dicen, doctor, a mí mi hija me tildan de loco o de loca, me dicen que yo me hago, que yo esto, y yo la verdad que no puedo, no llego a la puerta, me canso, me quedo dormido en cualquier contexto, es decir, una serie de enormes secuelas que claramente imposibilitan una buena calidad de vida posterior al COVID. Todo esto ya mencionábamos, la enorme cantidad de síntomas del COVID persistente y del post-COVID, que generalmente los cuadros más comunes son, lógicamente, los respiratorios, fundamentalmente los pacientes que tuvieron afectación pulmonar como la neumonía bilateral, que se ve en el 90% de los pacientes. Incluso los pacientes asintomáticos, si les hacemos una tomografía, van a tener imágenes bilaterales. Es por eso que hoy incluso recomendamos no pedir tomografías a todos los pacientes, porque eso genera un estrés en el médico, primero del médico que lo está viendo, porque le cuesta mucho convencer al paciente que le tiene que mandar a su casa sin ningún medicamento, luego de haberle dicho que tiene una neumonía bilateral. Y segundo, que genera un estrés mucho mayor en el paciente. Entonces, esta, como decíamos, esta es una enfermedad anímica, una enfermedad mental, en el cual el paciente le trabaja muchísimo. Hace unos días tuvimos muchas polémicas por el tema de la suspensión de los celulares en los pabellones de contingencia. Nosotros en el INRAN, donde yo soy el coordinador, tomamos la decisión desde marzo del año pasado de prohibir el uso de dispositivos, de estos dispositivos, ya sea tablet o celulares. Le damos una vez por día para comunicación con sus familiares, pero luego les pedimos, en verdad les pedimos que no se utilicen. Iniciamos un proyecto de que nos donen libros, nos han donado más de 400 libros y nosotros repartimos libros para que los pacientes lean y traten de, digamos, ocupar su cabeza en otra cosa, porque realmente hemos visto que es muy, muy severo el daño que se hacen ellos mismos cuando, imagínate vos estás con tu cánula, con tu máscara, luchando por recuperarte, por respirar, realmente la tensión que vive el paciente contando sus propias frecuencias respiratorias o atento a la saturación de su oxígeno es realmente desafiante. Y otra vez que esté leyendo que hoy murieron 130 personas en Paraguay, que el oxígeno no se sabe hasta cuándo va a haber. La realidad es que, y después vamos a hablar un poco de eso, que el gran problema en nuestro país hoy va a ser el oxígeno, ya estamos viviendo nosotros el drama del oxígeno. Imagínense lo que es vivir todo eso. Ya desde octubre del año pasado empezaron a publicarse los trabajos con las cohortes de los miles de pacientes, especialmente en los países europeos. Todos ellos ya demostraban que todos los pacientes, fíjense, más del 99% de los pacientes quedaban por lo menos con 4 síntomas en un promedio de 140 días y el 70% casi por lo menos tenía un síntoma persistente ya a los 6 meses inclusive. Es decir, estamos hablando de que esta enfermedad te recuperaste, entre comillas, pero que no te deja del todo, que hay un contexto inflamatorio persistente que se está estudiando más a profundidad ahora, que puede llegar a durar hasta 6 meses, incluso más, porque todavía no lo sabemos, y que demuestra toda este abanico de posibilidades de manifestaciones físicas y fisiológicas que vemos aquí en todos estos trabajos. Y ya existen hoy guías del manejo de los pacientes post-COVID, de cada cuánto hacerle seguimiento. Nosotros al alta le damos un tratamiento al paciente mayormente con ejercicios respiratorios, de rehabilitación, le tratamos de que una semana se quede en la casa olvidándose de volver al hospital para control, de tratar de recuperarse también en lo mental y posteriormente, recién posteriormente le hacemos venir unos días después a la consulta, unos 7, 8 días después a la consulta para ver qué tal están y haciendo los controles una vez a las 2 semanas, después al mes y después cada 2 meses si es necesario.
Este es el nombre que ya recientemente, al comienzo del mes de mayo, ya la CDC proponía como el nombre real ya de esta enfermedad, que es la secuela post-aguda del COVID, y que, como decíamos, también existe lo que es la secuela post-terapia intensiva que vamos a ver nosotros. A nosotros nos gustan las siglas, los médicos. El PAS es el nombre técnico de hoy por hoy de la secuela. Y el PICS es el nombre de las Post-Intensive Care Syndrome, que es el otro síndrome muy fuerte que estamos viendo en los pacientes que estuvieron en terapia. El espectro, como decíamos, es muy alto. Fíjense, la fatiga en un 60% de pacientes. 80% quedaron por lo menos con algún síntoma. Esto es un seguimiento de 6 meses, un trabajo español publicado en diciembre del año pasado. Fíjense, el 25% con pérdida de pelo, se ve muy frecuentemente. Ansiedad en un 13%, 12%, esto va variando mucho. Hoy por hoy los números van a ir aumentando probablemente en estas cifras. Queda un 11% de pacientes con fiebre persistente, y eso realmente es muy llamativo y lo vemos, tenemos nosotros y estamos haciendo un trabajo sobre la fiebre persistente post-COVID. Tenemos que pacientes que hacen una vez por día fiebre hace 5 meses, pero son pacientes que están absolutamente normales, que no tienen ningún análisis alterado, que tienen su radiografía normal, pero que queda un componente el cual todavía se sigue buscando una explicación de que hacen por lo menos 2 o 3 veces por semana o incluso una vez por día de una fiebre inexplicable que se presenta y que a ellos lógicamente les genera una inquietud, pero la mayoría de ellos ya se ha acostumbrado a tenerla y bueno, y nosotros ya nos hemos acostumbrado al pedido de auxilio cuando ocurre eso. Pero sí, aquí enfermedades psiquiátricas, 6%, todo esto nos va a hablar mucho mejor Víctor. Lógicamente, la parte respiratoria depende mucho del daño pulmonar que se hizo. El distrés respiratorio por COVID es el cuadro más crítico de los pacientes con COVID, que deja en 1 de cada 2, o sea, casi el 50% de pacientes, en verdad 44, 45%, van a quedar con algún tipo de secuela fibrótica, es decir, esas telarañitas que le quedan de cicatrices posteriores a la cura de la enfermedad, y que eso lógicamente va a tener implicancias funcionales en el pulmón, que van a tener problemas restrictivos, muchos de ellos, que es lo que vemos. Entonces aquí mostramos al menos un síntoma del 80%, fíjense, pérdida de peso, dolor de cabeza. El dolor de cabeza es muy frecuente, probablemente mucho más frecuente que lo que encontró esta cohorte, hoy por hoy el síntoma que más vemos, ¿verdad? Ya había la CDC publicado en noviembre del año pasado, que 1 de cada 5 pacientes entrevistados posteriores al COVID había mencionado que les había costado, incluso los pacientes sanos y jóvenes, que les costó más de un mes casi volver a la normalidad en cuanto a sus actividades físicas y a sus actividades laborales. Es decir, eso claramente muestra que hay un componente incluso que no tiene que ver nada con las comorbilidades, sino que también en personas sanas. Sin duda, el trabajo más importante publicado hasta ahora sobre el síndrome agudo del COVID es el que les mencionaba recién, publicado en marzo en la revista Nature, que habla de todo este abanico de síntomas en diferentes órganos y que evidentemente ya los mencionamos rápidamente algunos de ellos, y que van a generar en la mayoría de los pacientes alguna que otra disfunción. Muchos de ellos van a quedar con secuelas permanentes, con una calidad de vida muy deteriorada. Si ustedes se acuerdan, al comienzo todos pensamos que lo mejor era contagiarnos todos, entre todos, y que la mayoría la tenga. Hoy, después de que conocemos mejor el post-COVID, sabemos que lo mejor es no tener nunca la enfermedad, porque podemos pasar inclusive en forma muy leve, pero que posterior a ello nos deje digamos, el golpe a su paso que pueda manifestarse recién en los meses posteriores. Entonces, hay todo un esquema de seguimiento que hacemos nosotros los pacientes. El manejo tiene que ser multidisciplinario con diferentes colegas, nefrólogos, cardiólogos, neumólogos, rehabilitación pulmonar, la fisioterapia respiratoria es fundamental, el estado psiquiátrico del paciente, psicológico, es también fundamental, porque cuando hablamos de dificultad respiratoria, sin duda la disnea es un síntoma en medicina que tiene un componente psiquiátrico o psicológico muy intenso, ¿verdad? No todas las disneas son funcionales valga la redundancia, a una disfunción de un órgano, sino que muchas veces es generada por el propio paciente, y ni qué decir en estos casos. Estos pacientes son los que han estado en terapia intensiva, que también quedan con múltiples
secuelas, y que este grupo de pacientes es realmente el más desafiante de tratar posterior al alta. Son pacientes que quedan probablemente entre 1 a 2 meses internados en el hospital. Posterior a eso van a la casa en un proceso de recuperación que otra vez es muy prolongado, entre 3 a 4 meses. Es decir, son personas que, aparte de haber gastado, los que entraron en privado, millones por terapia intensiva, quedan otra vez de vuelta por lo menos 8 meses sin trabajar y sin generar, muchos de ellos cabezas de hogar, lo que ha generado problemas sociales muy profundos a nivel mundial. Entonces, hoy el desafío es acompañar la recuperación de los pacientes que han requerido internación, incluso los que no han requerido internación, pero que quedan con algún tipo de secuela. Este gráfico me encanta porque muestra aquí, como vemos, que 1 de cada 3 pacientes que es dado de alta se vuelve a reinternar por algún tipo de problema, generalmente respiratorio o cardiológico, que hace que el paciente se interna. Estamos hablando de 1 de cada 3 que tiene un alto porcentaje de reinternarse, y 1 de cada 6 que tiene un mayor porcentaje de morirse posterior al alta. Es decir, les vuelvo a repetir lo del lobito, mientras nosotros festejamos que está todo bien, todavía nos queda un largo trecho posterior a eso. Entonces nos encontramos hoy acá, como muestra este gráfico, al borde de un abismo, de no saber muy bien qué paso dar, con el temor de que un paso en falso nos haga caer en algo que desconocemos. Cuando creímos que podíamos conocer la enfermedad, aparecieron las variantes. Estas variantes han cambiado, han mudado el comportamiento del virus, pero también ha cambiado el comportamiento de la gente. Sin duda, creo que lo más difícil de comprender en la pandemia fue el comportamiento de la población, que es mucho más desafiante que comprender el comportamiento de este virus, porque realmente que también seguramente da para miles de estudios sociológicos el comportamiento de la población durante la pandemia. Y el gran problema de la humanidad, como decía Bertrand Russell, creo que todos sabemos quién es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Cada vez estamos viendo que la información, la nueva, digamos, los nuevos ignorantes que tenemos son los que consumen redes sociales sin poder calificar la calidad de la información. Creo que va a ser un cierto grado de analfabetismo las personas que se rigen por informes de redes sociales que no tienen un basamento científico. Hoy cuesta cada vez llenarnos de dudas y estar del lado de los inteligentes. Cuesta, y en lo personal me ha tocado muchísimos debates muy intensos con personas. Hasta hoy día tenemos que hacer debates sobre la utilidad de las vacunas. Fíjense que probablemente uno de los logros científicos más importantes de la historia de la humanidad hoy está siendo puesto en duda por ciertos grupos que realmente causan mucho daño. Y cuando hablamos de vacunas, sabemos que es una de las armas, y no va a ser la única, pero es una de las armas que necesitamos para poder buscar la tan ansiada normalidad. Y recordar que esa búsqueda desordenada de la normalidad ha hecho que nos alejemos cada vez más de ella en nuestro país. Y hoy por hoy, al no tener el porcentaje necesario de vacunas, estamos viendo que las variantes, con los casos de COVID, como muestra aquí el gráfico, están arremetiendo como un tren, cuando nuestro camioncito de vacunas se está destrozando las ruedas y no sabemos si vamos a llegar a tiempo, porque mientras más contagio haya entre las personas, el virus va a tener mayor capacidad de mutar y va a buscar defenderse de las vacunas. Este gráfico muestra algo que no nos da ningún orgullo, pero fíjense, Paraguay es por lejos el país que tiene menos tasa de vacunación por habitante, y Uruguay, fíjense que tiene una muy buena tasa, pero tiene también un problema muy grande. Uruguay solamente ha hecho vacunación. La vacunación tiene que ir acompañada de otros tipos de restricciones. Aquí no se toman otros tipos de restricciones en nuestro país, probablemente porque no haya vacuna, pero hoy definitivamente las restricciones, y no me refiero a una fase 0, etcétera, sino que algún tipo de restricciones van a tener que haber de vuelta cuando tengamos la posibilidad de vacunar a todos. Tenemos vacunas, sabemos que nos cuesta mucho convencer a la población de quedarse en las casas, pero lo que no nos puede faltar a nosotros es lo que estamos mostrando aquí. Esto fue esta mañana en INERAM. Este es el manómetro del oxígeno. Este es el nivel de oxígeno que teníamos nosotros hasta las 17 horas en nuestro hospital. Fíjense, no solamente el estrés de tratar a los pacientes, sino de ver que se nos está acabando el oxígeno, literalmente es desesperante. Porque
si esto llega a ocurrir, pudimos solucionarlo por hoy, pero es muy probable que no nos dé por mucho más tiempo el cuero, porque las empresas proveedoras están teniendo problemas para el oxígeno y nosotros vamos a quedarnos sin oxígeno. De hecho, eso ya ocurrió en otros lugares del país, pero nosotros tenemos 270 pacientes internados y es realmente desesperante ver cómo vamos perdiendo fuerza en el oxígeno y lógicamente el paciente va también perdiendo fuerza en su recuperación. La empatía es algo que la pandemia nos enseñó a todos a tenerla de vuelta. Seguramente ninguna universidad de medicina, ni de enfermería, ni de ciencia de la salud nos enseñó cómo vivir este momento. Hemos aprendido que nosotros somos lo único que tienen los familiares. Hemos aprendido que somos lo primero que ven y lo último que ven probablemente. Y nos hemos dado cuenta de la importancia nuestra en cuanto a la recuperación del paciente y creo que eso es lo que va a marcar la diferencia entre todos. También hemos sostenido sobre nuestro agotamiento del médico, también es otro de los síndromes post-pandemia que van a quedar. Las secuelas del médico, que son áreas que no están siendo muy estudiadas, creo que el ministerio no le está dando la importancia necesaria a la enorme cantidad de estrés cual estamos viviendo, y esto no es hacernos víctimas de una chincharanga. La gente está cada vez más inquieta y nosotros estamos cada vez con más impotencia, con esas decisiones diarias de tener que elegir a quién le conectamos el respirador, de tener que elegir a quién le internamos, de tener que elegir a quién bajarle el oxígeno porque no nos da el cuero para sostener los niveles de alto flujo que estamos teniendo. Entonces, son decisiones muy extremas que requieren un nivel que nos llevan a un nivel de estrés demasiado alto. Y como muestra el gráfico de la izquierda, esto es lo que estamos haciendo nosotros, intentando salvar vidas en detrimento incluso de nuestra salud mental y física. Este es nuestro equipo de trabajo. Siempre digo, nosotros no somos muchos. Tenemos 240 internados, pero somos cada vez menos médicos, digo, porque hemos tenido renuncias, hemos tenido colegas que parece que se internaron o que están de reposo. Hoy por hoy, gracias a las vacunas, cada vez son menos, pero todavía siguen habiendo. Este es nuestro equipo de trabajo diario de médicos. Tenemos paramédicos y realmente el trabajo es titánico y lo venimos haciendo con muchísimo amor, con muchísima fuerza, pero lógicamente todo tiene un límite. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que siempre da gusto compartir ideas, compartir realmente aprendizaje, porque no es conocimiento, pues todos estamos aprendiendo. Esta enfermedad nos ha demostrado que nos puede dejar en ridículo en cualquier momento, o sea que hoy no podemos sostener prácticamente nada sobre esta enfermedad que esté 100% comprobado. Bueno, agradezco y quedo atento a lo que pueda haber posteriormente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Fusilo. Vamos a escucharle en este momento al doctor Víctor Adorno sobre las secuelas psiquiátricas post-COVID-19. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado Rubén. Muchas gracias al equipo. Y excelente la presentación de José, ¿verdad? Mostrando un poco la realidad y lo que es estar en la primera línea. Yo voy a hablar de las secuelas psiquiátricas post-COVID. Voy a empezar mencionando un poco esto, ¿verdad? No hablaron tanto la primera ola, la segunda ola, ¿sí? Y hay un médico muy importante en Estados Unidos, Victor Sten, que habló un poco de lo que es la cuarta ola, ¿verdad? Una ola incipiente, empieza muy lentamente, ¿verdad? Y va aumentando progresivamente y hace referencia un poco al impacto sobre la salud mental, ¿verdad? El impacto que van a tener los servicios sobre la salud mental, el impacto de los casos nuevos o la reagudización ya de personas que tienen alguna patología base. ¿Verdad? Y algo que estamos viendo actualmente en el hospital psiquiátrico
un aumento de casos diarios y una mayor necesidad de consultas. Entonces, esta ola, como ustedes ven, fue aumentando progresivamente y va a ir aumentando con el tiempo. Esta primera parte habla un poco del impacto sobre la salud mental, teniendo en cuenta diversos grupos, como mencionó José, el impacto directamente sobre el personal de blanco. Estamos ya viendo casos de agotamiento, casos de estrés, ¿verdad? Allá por marzo del 2020, cuando nos avisaban de esta nueva pandemia del coronavirus, no sabíamos nada sobre ello y ya empezaba un poco el temor, ¿verdad? El temor, el miedo a lo que representa ese virus, lo que podría representar la infección, ¿sí? Y lo que podría representar para el personal de salud, justamente en un momento donde a nivel mundial nosotros veíamos los casos en Italia principalmente, ¿verdad? La gran cantidad de casos en Italia, en España, y veíamos que no teníamos todos los equipos necesarios, todos los equipos de protección individual, ¿verdad? Estos son un poco estudios, encuestas que se realizaron en diversos países, ¿verdad? Ya a partir del 2019, 2020, comienzo de 2020, tanto en China, en Italia, en Canadá, en Singapur, fueron haciendo encuestas a los personales de salud y fueron encontrando que las tasas de ansiedad ya iban aumentando comparando con la población general, ¿sí? Ya al comienzo, en la primera etapa, un aumento de la ansiedad, un aumento de los síntomas depresivos, problemas de sueño. Como en cualquier situación de incertidumbre, de mucho miedo, el estrés traumático, que fue variando un poco de acuerdo a la etapa de la pandemia y de acuerdo al grupo encuestado. Algo muy interesante que un gran porcentaje del personal de salud, principalmente en Canadá y en Singapur, reportaron algún tipo de necesidad de apoyo psicológico para poder seguir con sus tareas habituales. Y un porcentaje importante ya habló de lo que es, ya hablaron de síntomas muy parecidos, muy relacionados a un trastorno por estrés postraumático. Generalmente en una situación muy estresante nosotros hablamos de lo que es un estrés agudo, ¿verdad? Y cuando ya empiezan a haber dificultades para el sueño, ¿verdad? Donde hay flashbacks, como se dice, donde uno va recordando el evento traumático, estamos hablando de un estrés postraumático. Esta encuesta realizada en junio del 2020, ¿verdad? Habla un poco de las comparaciones que hay entre un trabajador de primera línea, digámosle, con un trabajador no esencial. Y ahí vemos ya diferencias en cuanto al impacto que tiene la pandemia y el hecho de estar trabajando en una primera línea, ¿verdad? Por ejemplo, las tasas de ansiedad son diferentes en esos grupos, ya sea de síntomas depresivos de ansiedad, ya sea de la forma que una persona puede, en el gráfico al medio, la forma que una persona lidia con el estrés o las emociones relacionadas a la situación de COVID, ¿verdad? Principalmente un 25% empezaron a usar o incrementaron el uso de sustancias, principalmente alcohol, para poder lidiar con estas emociones. Y un porcentaje importante consideró inclusive o tuvo alguna idea negativa, alguna idea de muerte en los últimos 30 días, ¿sí? Esto es comparando trabajadores, digámosle, esenciales con no esenciales. Muchos reportaron algún tipo de estrés emocional y estrés mental. Con respecto a una infección aguda, para después hablar un poco de las secuelas, una infección aguda nosotros vemos en una gran cantidad de estudios cambios, ¿verdad? Como mencionó también José, cambios ya en forma inmediata durante la infección y posteriormente en las semanas siguientes. Insomnio, bueno, un gran porcentaje refiere a haber tenido cambios en el sueño, en los patrones de sueño.
cambios en la atención o tener una concentración deficiente, ansiedad, ¿sí? Y yo creo que en este momento infectarse con el COVID también genera una gran y tremenda incertidumbre, que es qué va a pasar conmigo si es que necesito terapia o tengo que internarme, ¿verdad? O inclusive hoy en día si necesito oxígeno, ¿verdad? Ahí aumenta la carga de ansiedad, ¿verdad? Vemos también un aumento del deterioro de la memoria, el estado de ánimo depresivo. Puede generar también secuelas como confusión o alteraciones como la confusión o una conciencia alterada, ¿sí? Y no solamente hablamos del paciente con una infección COVID, este gráfico me pareció sumamente interesante. Acá estamos hablando de qué impacto tienen las personas que han tenido un familiar o un amigo, un conocido cercano que ha tenido una complicación o ha muerto por COVID. Sí, en el gráfico de arriba habla de el impacto que ha tenido en la persona si es que tienen alguien conocido que ha muerto por complicaciones relacionadas al COVID. El impacto fue tremendo, en un 30%, ¿sí? En el gráfico al medio, alguien que conoce de alguna persona que ha muerto por COVID, pero no es un familiar ni un miembro de la familia, no es un amigo cercano. Igual genera un impacto tremendo, un 22%. Y el hecho de escuchar constantemente las noticias sobre muertes, uno revisa actualmente las redes sociales y ve constantemente se comparten fotos de seres, de personas que han fallecido, ¿verdad? Y eso genera también un impacto tremendo. Y las personas hablan que es un impacto mayor, ¿verdad? A pesar de no conocerlo, es un impacto tremendo. Un impacto sobre la salud mental en la población general, ¿verdad? Que no se ha infectado. Ansiedad moderada, severa, en un 29% mencionan estar experimentando estas sensaciones. Síntomas depresivos moderados a severos, distrés psicológico, ¿verdad? Que varía mucho porque estamos hablando que estas encuestas se realizaron en distintos momentos de la cuarentena, distintos momentos de la pandemia. Y trastorno por estrés postraumático, inclusive los manuales clasificatorios actualmente hablan de estrés postraumático, inclusive si uno ha presenciado un evento, una situación traumática por la televisión, no necesariamente tiene que estar presente, ¿verdad? In situ, para poder tener un diagnóstico actualmente de un trastorno por estrés postraumático. Este gráfico también me pareció muy interesante, las tasas de los autorreportes de síntomas de ansiedad o depresión en junio, en enero a junio del 2019, antes de empezar la pandemia, y si se comparan ahora actualmente con enero de 2021, como han aumentado drásticamente los autorreportes de las personas en encuestas online de síntomas de ansiedad y de síntomas depresivos. Entonces, hay un cambio tremendo. Esta situación de pandemia ha generado un impacto tremendo sobre la salud mental, ¿sí? Estamos viendo en el hospital y en los consultorios privados una mayor cantidad de consultas, principalmente relacionadas a estos síntomas, ansiedad, depresión, y siempre hay que investigar, siempre hay que preguntar síntomas de estrés agudo o un estrés postraumático. Bueno, las secuelas sobre la salud mental quiero dividir en tres grandes grupos. Hay un estudio muy interesante que salió hace poco tiempo, en abril, de Taquet, ¿verdad? Que ha realizado ha recopilado datos de casi 250.000 de sobrevivientes de COVID, 236.000 casos, siguiendo los reportes de las fichas electrónicas, ¿sí? Y ellos han visto que las secuelas neurológicas psiquiátricas, la incidencia de las secuelas neurológicas psiquiátricas en los últimos 6 meses, ¿verdad? Están hablando de
casos de, estamos hablando de casos de, en una internación, en una hospitalización, la incidencia de poder presentar algún tipo de secuela psiquiátrica neurológica es del 36,73%, ¿sí? Y si uno hace un desglose, un 12,84% quizás sea la primera vez que presenta estos síntomas en su vida, ¿verdad? Estamos hablando de hemorragias intracraneales, ¿verdad? ACV isquémicos, parkinsonismo, síndrome de Guillain-Barré, cuadros de demencia, encefalitis, muy importante, estamos viendo casos de encefalitis, y hay que descartar esto también porque representa un cambio muy intenso, muy brusco en un cambio de comportamiento. Puede generar de repente consultas por agresividad, consultas por cambios conductuales, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, ¿sí? Trastornos psicóticos, uso de sustancias e insomnio, ¿verdad? Quiero que se fijen, esta primera diapositiva habla solamente de pacientes con COVID hospitalizados. Si vemos la siguiente diapositiva es muy parecida, pero estamos viendo de internación en UTI, ¿sí? Y si hacemos una comparación muy rápida, la incidencia aumenta bastante, ¿sí? Si en la diapositiva anterior estamos hablando 1 cada 3 puede presentar secuelas por haberse hospitalizados, por ser hospitalizado por COVID. Si se llegó a internar en UTI, ya estamos hablando de 1 de cada, sí, estamos hablando de por lo menos la mitad puede presentar algún tipo de secuela. Y lo mismo, ¿verdad? Las tasas aumentan tremendamente con esos mismos diagnósticos neuropsiquiátricos, ¿verdad? Hemorragia, ACV isquémico, parkinsonismo, trastorno del estado de ánimo aumenta bastante, trastornos de ansiedad, los psicóticos, uso de sustancias e insomnio. Y por último, quiero hablar de esta diapositiva cuando hablamos de una internación en UTI y otra vez presenta algún tipo de encefalopatía. Sí, ahí la incidencia aumenta mucho más. Estamos hablando de una incidencia de algún tipo de diagnóstico, una secuela del 62,34%. Y los números aumentan bastante, ¿sí? Aumentan bastante en los diagnósticos, en las secuelas neurológicas, en las secuelas psiquiátricas, ¿verdad? Trastornos de estado de ánimo, ansiedad, trastornos psicóticos, uso de sustancias e insomnio, ¿sí? Entonces, voy a retroceder un poco y voy a pasar rápidamente. Si ustedes se fijan, es muy diferente las secuelas que puede tener una persona si se ha internado nomás en sala común, digámosle, con algún tipo de secuela neurológica psiquiátrica, si se ha internado en UTI, ¿sí? Y si ha tenido algún tipo de encefalopatía, ¿sí? Entonces, las tasas van variando y van aumentando progresivamente con cada uno de estos, con cada uno de este tipo de internaciones y van aumentando de acuerdo a la gravedad. A mí me ha tocado ver pacientes en UTI, ¿verdad? Me han llamado por pacientes que de repente presentan estos cuadros de ansiedad, estos cuadros psicóticos, o están teniendo problemas de sueño, ¿sí? Se están viendo casos de estrés postraumático, un caso muy llamativo que justamente vi la semana pasada a un paciente que fue intubado, estuvo casi 35 días, me parece, continúa todavía, estuvo 30 días en terapia, se le intubó pero permaneció consciente, ¿sí? Estaba conectado, veía todo lo que pasaba, después pasó a sala en una terapia intermedia, muchas dificultades para dormir, una gran cantidad de sobresaltos, una variación tremenda de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, cuando el paciente escuchaba el beep de las máquinas, ¿verdad? Los ruiditos de las máquinas. Por suerte el equipo, teniendo en cuenta esto, detectó enseguida y ¿qué hacían? Apagaban los equipos, se le trasladó a una de las salas más lejanas donde no podía tener, donde había mucho ruido. Y de esa manera se trató de controlar un poco este estrés, estas reacciones, ¿verdad? Un estrés
un estrés postraumático porque el paciente refería que él soñaba y tenía pesadillas con lo que había ocurrido durante lo que él presenciaba y vivía durante la terapia y muchas alteraciones del sueño, mucha dificultad para relajarse, mucha carga de ansiedad. Todas estas secuelas que mencionamos, todas estas secuelas neuropsiquiátricas, tienen un componente fisiopatológico muy importante. Yo sé que voy a hablar un poco acá más detalladamente de la parte médica, pero yo creo que es muy importante para entender por qué una persona puede tener estas secuelas neurológicas y psiquiátricas, ¿verdad? Bueno, el virus, el SARS-CoV-2, es un virus RNA, está envuelto en una cápside y tiene unas proteínas spike que se unen a unos receptores ACE o que se unen a receptores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? El sistema renina-angiotensina es un sistema muy importante que tiene un rol, ¿verdad?, en los procesos neuroinmunológicos y se ha visto que tiene mucho que ver con los trastornos psiquiátricos, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, ¿sí? Este virus entra a la célula a través de este receptor, ¿verdad? Utiliza la maquinaria de la célula huésped para replicarse y modula la señalización de inclusive virus mitocondrial. Se liberan estos virus y van infectando nuevas células. Y hay que entender que las células neuronales, las neuronas, los astrocitos, las microglia, tienen también estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto también pueden penetrar estas células neuronales, ¿sí? Entonces nosotros vemos acá el posible efecto de estas células, de estas infecciones, ¿verdad? Nosotros vemos las infecciones en líneas discontinuas, vemos cómo esto tiene un impacto sobre el cerebro, ¿sí? Sobre distintos ejes, sobre el eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal, ¿sí? Se ha visto que al unirse a estos receptores de enzima convertidora de angiotensina, lo que hace es producir una regulación a la baja y hace que haya menos receptores de esta enzima convertidora de angiotensina y eso aumenta la actividad simpática adrenal, disminuye la disponibilidad de triptófano, disminuyendo la disponibilidad de serotonina. Y se sabe que la serotonina es un neurotransmisor muy importante para poder resistir a o mejor dicho, para poder regular los procesos de estrés. Es una hormona que al disminuir aumenta la vulnerabilidad al estrés. Entonces, no solamente vemos que afecta al sistema nervioso aumentando la vulnerabilidad al estrés, sino también tiene efectos sobre la hipófisis, sobre la hormona liberadora corticotropina, disminuye la producción de glucocorticoides y los glucocorticoides disminuyen, ¿sí? Eso limita la inflamación excesiva y lo que hace es que no puede prevenir una respuesta de estrés hiperactiva y perpetúa el estrés, o sea, va aumentando el estrés. Y este bucle, esta retroalimentación se ve afectada y eso es lo que condiciona, eso es lo que genera las condiciones ambientales y las condiciones psiquiátricas para que pueda generarse estas secuelas, ¿sí? Entonces vemos que la inflamación, el estrés, ¿sí?, contribuyen a esta inflamación a nivel cerebral, ¿sí? Altera a los neurotransmisores, altera la integridad estructural de las neuronas, ¿sí? Actúa sobre puede conducir a disminuir o a alterar los niveles anormales de neurotransmisores como la dopamina, el glutamato, el GABA, serotonina, ¿sí?, en distintas regiones cerebrales
Y eso es lo que podría explicar un poco por qué un paciente, y estamos viendo esto en el hospital, pacientes psiquiátricos muy bien compensados con su medicación se infectan con COVID, ¿sí? Y estamos viendo descompensaciones a pesar de mantener su medicación psiquiátrica. Y esto podría explicar también por qué las personas que nunca han tenido alguna patología psiquiátrica antes en su vida, posterior al COVID, posterior a una infección por COVID, están presentando esta gran cantidad de secuelas neuropsiquiátricas. ¿Por qué podrían presentarse esa gran cantidad de secuelas neuropsiquiátricas? ¿Sí? Bueno, en conclusión lo hice muy rápido, ¿verdad? Yo creo que es muy importante saber, en mi opinión es muy importante que los colegas médicos, los psicólogos, todas las personas involucradas en distintos ámbitos de la salud mental puedan entender esto, ¿verdad? Porque estamos viendo que así como otros virus también pueden producir distintas afectaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Como el virus herpes zóster, el virus del HIV, ¿sí? Sabemos que tienen secuelas neuropsiquiátricas. Este virus cada vez tenemos más información de que este virus, este coronavirus está generando estas secuelas neuropsiquiátricas. Tenemos cada vez más información de cómo está afectando el cerebro y de cómo esta afectación cerebral está generando estos síntomas neurológicos y estos síntomas psiquiátricos. Para ir concluyendo, el impacto sobre la salud mental irá en aumento en los próximos meses. Lo estamos viendo en los servicios de psiquiatría, lo estamos viendo en los servicios de psicología, los colegas médicos, psiquiatras, los colegas psicólogos están viendo, por lo que estuve hablando, estamos viendo, inclusive en los consultorios privados, un aumento, una demanda cada vez mayor de la cantidad de consultas. Yo por lo menos estoy viendo muchas consultas por primera vez, principalmente en personas que han tenido COVID, consultas por primera vez que no han tenido, nunca tuvieron un antecedente de alguna patología psiquiátrica. Y en las personas que ya tienen una comorbilidad psiquiátrica, estamos viendo de repente recaídas, ¿verdad? Por el tema del estrés que genera la cuarentena y también por lo que es una infección o posterior a una infección por COVID, por coronavirus. Los trastornos de ansiedad, el insomnio, la depresión, el estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático, probablemente serán los diagnósticos más comunes, aunque hay un abanico tremendo de trastornos que vamos a ir viendo. Yo siempre recomiendo a los colegas hacer las preguntas adecuadas sobre estrés agudo y estrés postraumático, principalmente en personas que han tenido la infección por COVID o han estado hospitalizados, ¿sí? Porque una hospitalización representa una gran carga de estrés, ¿sí? No sabemos en qué condiciones fueron hospitalizados, no sabemos si ellos presenciaron, ¿verdad? Muertes estando hospitalizados, ¿verdad? Y eso representa un gran impacto y eso hay que investigar si llega a nosotros la consulta, ¿verdad? Y por último, las secuelas neuropsiquiátricas del COVID. Estamos teniendo cada vez más información y son debidas a los mecanismos fisiopatológicos de la inflamación. Para tener muy en cuenta, el virus infecta, puede ingresar a las neuronas, a la microglia, ¿sí? A la neuroglia, puede tener sus efectos en diversas estructuras cerebrales y altera el funcionamiento cerebral normal y altera la neurotransmisión, ¿sí? Generando alteración de los circuitos de dopamina, de serotonina, de GABA, noradrenalina y así sucesivamente. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un poco de esto. Y acá les dejo un poco la bibliografía con respecto a todo el material que estuve hablando. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también a vos, doctor Víctor Adorno. Y quería proceder a unas preguntas que han realizado los presentes. Para el doctor Fusilo, si está por allí. Sí, doctor. Dice, si el paciente con alta, ¿cuánto tiempo debe seguir el tratamiento para volver a respirar con normalidad? Bueno, varía mucho de acuerdo al grado de afectación clínica que tuvo. Los pacientes internados, por lo general, el 100% tienen algún grado de afectación pulmonar. Lógicamente, los pacientes que están en terapia intensiva o los que requirieron más oxígeno son los que tardan más tiempo en recuperar la respiración normal. En promedio, está entre 1 a 3 meses el proceso de recuperar la respiración normal. Ok, muchas gracias. Víctor, preguntan, Sí. entonces, al confirmar el COVID en pacientes tratados con fármacos que regulan la captación de serotonina, ¿se debería indicar verificar con psiquiatras? Sí, sí. Yo creo que acá es muy importante. Acá hay que diferenciar realmente en qué contexto se da la toma de fármacos. Si es un paciente que ya venía tomando algún tipo de fármaco para un inhibidor de la recaptación de serotonina, según entiendo, ¿sí? Si esa persona estaba tomando y se infectó por COVID, hay que evaluar un poco las secuelas que puede presentar. Puede haber una recaída, ¿verdad? Y ahí nosotros acompañamos el tratamiento. Según la literatura, hay ciertos medicamentos que se recomiendan si el paciente va a tomar los antivirales, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos recomendados y otros que se recomienda abstenerse mientras tanto cuando tenemos suficiente evidencia o pueden haber, ¿cómo se podría decir?, interacciones con esos medicamentos. Y posteriormente, si es una persona que nunca ha tenido un tratamiento psiquiátrico y posterior al COVID sale con alguna secuela, yo recomiendo hacer algún tratamiento porque la idea es mejorar lo más rápido posible. Las secuelas pueden tener un impacto tremendo sobre la funcionalidad y aparte del impacto, aparte de la secuela física, también tenemos que ver, probablemente esa persona va a también tener una secuela neuropsiquiátrica, ¿verdad? Ok. Gracias, doctor. Doctor Fusilo. Sí. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales causas del temor a las vacunas de parte de las personas que ya están en edad de recibirlas? Bueno, sin lugar a dudas, la desinformación o la mala interpretación de las informaciones en algunos casos. Y creo que, contrario a lo que debería de ocurrir, el enorme acceso que tenemos a diferentes medios sociales o medios comunicacionales hace que la gente esté mayormente desinformada. El temor también a la enfermedad, a lo desconocido, a creer que hubo mucha celeridad en las plataformas de la vacuna, cuando que estas plataformas metodológicas desde el punto de vista científico ya vienen siendo estudiadas hace años, ¿verdad? Lo que se hizo fue adaptar a la rigurosidad de la velocidad de la pandemia y bueno, finalmente creo que pasa por allí, ¿verdad? El ministerio hizo una encuesta recientemente preguntando a la gente por qué no iba a vacunar y llamativamente el 70% de los pacientes hablaban de que sus hijos les convencieron que no se vacuna, ¿verdad? Creo que debería ser exactamente lo contrario, ¿verdad? Y realmente es allí donde debemos apuntar. Creo que el mensaje no está llegando de la manera correcta y bueno, hay una pérdida general de la credibilidad en esta pandemia, no solamente de las autoridades, sino que de todos los líderes de opinión, y eso genera toda esta confusión, ¿verdad? Gracias, doctor. Última pregunta para Víctor, por los tiempos y para poder descansar también hoy. Si la falta de oxigenación como resultado de esta infectación del COVID afecta el encéfalo y qué cuadros se ven más normalmente si es que afecta la oxigenación. Si hay una encefalopatía,
¿verdad? Yo creo que hacia ahí va la pregunta. La posibilidad de tener alguna secuela neurológica y psiquiátrica ya es del 62%, según estuvimos mencionando, ¿verdad? Y ahí tenemos que ver qué tipo de secuela neurológica puede presentar, que puede ser las hemorragias intracraneales, un ACV isquémico, un parkinsonismo, un síndrome de Guillain-Barré, algún tipo de secuela cognitiva como la demencia, una encefalitis, o secuelas psiquiátricas posteriormente, ¿verdad? Un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad, un trastorno psicótico, uso de sustancias, insomnio, ¿verdad? Acá hay que entender que no va a ser, probablemente no sea uno solo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de neuropsiquiatría, hablamos de ambas cosas, o sea, él puede desarrollar algún tipo de secuela neurológica y concomitantemente síntomas psiquiátricos que van con depresión, ansiedad, insomnio, etc. O sea, no hay uno o lo otro, pueden haber una gran cantidad de sintomatología que se presenta principalmente en una persona con una encefalopatía, ¿verdad? Me imagino el doctor Fusilo, ellos están viendo estos casos y en el seguimiento seguramente van a ver una gran cantidad de secuelas, ¿verdad? Que bueno, que hay que ir evaluando muy bien para ir encaminando hacia el especialista, ¿verdad? Muy bien, Rubén, muchísimas ¿me gracias otra permitís? vez. Sí, Teresa. Rubén, ¿me permitís? Les voy a leer algo para los dos. No solamente preguntas, porque me parece importante que lleven también esto. Excelente ambos profesionales, capísimos los dos, gracias. Gracias por compartir sus conocimientos. Muy buena la charla, excelente realmente. Excelente las ponencias, un tremendo gusto escucharlos. Excelente, doctor Víctor Adorno, gracias. Felicitaciones, excelente ambos profesionales. Felicitaciones a los gestores de la universidad, bueno, eso ya es otra cosa, pero de muy excelente nivel, gracias. Gracias, eso, José y Víctor, entiendo que deberemos seguir con iniciativas de este tipo para informar y educar para el proceso de recuperación post pandemia. Esto ya comenzó. Y así como esta, muchas otras. Y me pareció pertinente y oportuno leerles. Y bueno, le paso otra vez a Rubén y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por los mensajes. Gracias. También para concluir la noche de hoy, para con ambos profesionales, doctor José Fusilo y Víctor Adorno, hoy han llegado a más de 140 personas, así como tuvimos cientos de fallecidos. Hoy han llegado e informado que espero que para la prevención sea importante esta cantidad de personas con quienes hoy han compartido. Y una vez más, gracias, muy buenas noches, a descansar, que esto continúa. Un aplauso. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos por la invitación y bueno, un honor para mí. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rubén y bueno, muchas gracias José también por todas sus experiencias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego.